Pues bienvenidos a un nuevo panel online. Este es el segundo panel en este experimento que estamos haciendo de Codemotion en cuarentena, por decirlo de una manera, el confinamiento de Codemotion. En esta ocasión vamos a hablar sobre front, algo que por lo menos controla un poco más que otras artes. Tenemos a tres especialistas expertos en la materia que voy a dejar, voy a dejar que se presenten. Recordemos que esto va en orden alfabético, así que ya sabemos quién va primero. Orden alfabético de nombre, imagino, ¿no? Sí, de nombre, sí, de nombre, porque si es por apellido ya lo vamos complicando y ya ahí a mí se me lía. Bueno, pues empiezo. Yo soy Adrià Fontcuberta, estoy trabajando ahora mismo como software engineer en Holaluz, una empresa eléctrica con sede en Barcelona y, bueno, digo software engineer, pero básicamente me dedico a la parte del front, sobre todo, ¿no? Supongo que por eso estoy aquí. Aparte de esto, estoy colaborando en un par de proyectos a nivel de open source relacionados con frontend y en especial con testing en el front, varios proyectos en el ecosistema de Vue, sobre todo, que es el que tengo más por mano, digamos. Y nada, básicamente esto. Tengo entonces un blog y algunas charlas por ahí sobre varios temas relacionados con el front y encantado de compartir panel con estas personalidades. Bien, sigo yo. Pues yo soy Eli, trabajo como frontend en Singular aquí en Madrid. Veo algunos compañeros por aquí. Y bueno, últimamente yo he tenido más experiencia con los web components y especialmente con la librería LitElements, entonces esa es más o menos mi especialidad. Y estoy bastante loca por todo lo que tiene que ver con Vim y los teclados pequeñitos estos que tengo, y si entráis en mi blog, de hecho, tengo que escribir más, pero solo tengo cosas sobre mis teclados pequeñitos que, no sé. Buenos Y consejos básicamente que das. eso. Buenos consejos que das. Qué buenos consejos que das. Lástima Espero. Sí, lástima que luego yo que era que te pedí consejos no te hice caso prácticamente, pero bueno, luego lo hablamos en otro momento. Doy mucha la chapa con eso, pero vamos, que un poco de todo. Vale. Y nos falta el último. Vale, pues acabo yo. Bueno, yo soy Juan Carlos Ruiz, soy frontend en Adevinta Spain. O el que no conozca, Adevinta es la empresa que está detrás de los marketplaces como Fotocasa, Mil Anuncios, Infojobs y demás, coches.net. Y bueno, soy de esas personas que comenzaron su nuevo trabajo en cuarentena. O sea que todo el tiempo que llevamos de cuarentena es el tiempo que llevo en Adevinta. Y bueno, pues he estado últimamente centrado en el desarrollo de sistemas de diseño con React. Y bueno, pues aprovechando voy a hacer un poco de publi, es que soy coorganizador también de Murcia Frontend, una comunidad muy chula que nos enfocamos básicamente a Frontend, que pues cuando pase todo un poco esto comenzaremos los meetups de nuevo de forma presencial. Gente maja en Murcia Frontend y en Adevinta también, gente maja. Sí. Hola, Joan. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Esto es relajado, vamos a intentar no pelearnos con nadie. Lo digo también por el chat y no empecemos a flamear en plan de no, mi librería es mejor porque... a lo sumo nos vamos a pelear por cosas como por qué no podemos salir de Emacs o por qué Vim es lo que es y tenemos que lidiar con Vim y cosas por el estilo. Así también que, he usado bueno, Emacs, así que... ¿Cómo? No sé, que también he usado Emacs, no... Vale, bueno, pues... Por lo menos, o sea, tienes opinión, por lo menos, digamos. Sí. ¿Por qué no está la tecla de escape donde tiene que estar? Pero bueno, eso es otra historia, como esas cosas que nunca... Misterios de la vida. Pues nada, voy a empezar con un tema muy, muy peliagudo. Estándares web. Todos, por lo menos yo soy de haber estado fomentando mucho el tema de estándares web, porque todos decimos, tenemos que usar estándares, hay que desarrollar para todos los navegadores, y luego me la sopla completamente todo, perdón, estamos en horario infantil, así que me la suda completamente todo, y solamente probamos en Chrome. ¿Por qué ahora, o sea, hemos vuelto a, ustedes eran jóvenes, no se acuerdan, pero a la época de Internet Explorer, cuando era solamente función de Internet Explorer y gracias, y a veces ni eso? Dejo para que discutan y debatamos un poquito.
Venga, ¿quién se anima? Ah. La primera, venga. La más difícil. Yo le he dado otro enfoque, o sea, a cómo has planteado la pregunta, yo creo que los estándares web muchas veces no sabemos que los utilizamos, o sobre todo si estamos usando frameworks específicos, no llegamos a saber que algo cambia, ya, o sea, esa capa de abstracción que nos dan los frameworks nos hace no darnos cuenta de que de repente ahora estamos usando un estándar que antes no estamos usando, ¿no? En mi área de web components, que lo he visto bastante, que es un estándar bastante reciente, ahora es estable en todos los navegadores, pero bueno, la idea es que hace unos años, o sea, bueno, ¿cómo nace en los estándares, ¿no? Yo creo que primero la comunidad ve una necesidad y esa necesidad la cubren los frameworks o las librerías de ciertas maneras. Entonces, eso, si luego tiene cierta aceptación, lo que ocurre es que los organismos que se encargan de llevar los estándares dicen, ay, pues esto igual deberíamos incluirlo. Y hacen un poco un batiburrillo y hacen deciden cuál es la mejor solución para para solucionar ese problema. Y hay veces que los frameworks que lo implementaron primero para dar solución a ese problema dieron una solución diferente, ¿no? Entonces igual introdujeron un poco de deuda técnica y puede que no se incluyan al final en esos frameworks o librerías, o si se incluyan, por ejemplo, soy consciente que Angular, los componentes de Angular ya usan Web Components, no usan todos los estándares que implementa Web Components, como por defecto no usa el Shadow Root y tal, pero bueno, que por ejemplo yo cuando he hablado con mucha gente que ha usado Angular toda su vida y no sabe que está usando Web Components y pone pegas, ¿no?, al Web Components. Entonces, en ese sentido, no se me vienen a la cabeza ejemplos que de repente, o sea, como que se estandarizan y nadie los usa, pero sí que creo que muchas veces ocurre eso, que las capas de abstracción que nos dan las librerías y tal nos hacen olvidarnos que igual sí que lo estamos utilizando o que no sabemos cómo se llama, pero ahí están. Pero no es, perdón, y aquí interrumpo seguro a Adrián o a Juan Carlos, ¿no es un tema también de que el desarrollador tendría que preocuparse un poco por eso, ¿no? Porque, o sea, porque creo que hay un poco de dejadez también en cierto momento de, como funciona en un navegador o lo hice con esta librería, total, no me importa, ya luego veré si me reportan algún bug o lo que sea, ¿no? Está seguramente un poco al mismo nivel que lo que comentaba él y lo que comentabas tú ahora, ¿no? Que igual los estándares los damos por supuestos o no le damos importancia, igual que otros temas como la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, son de esas cosas que tienes que ponerle el foco y por mucho que digamos, ¿no? Hasta cierto punto, digamos que queda bien, ¿no? Decir, no vamos a seguir estándares, vamos a hacer aplicaciones accesibles y tal, pero incluso creo que tenemos una falta de conocimiento muchas veces, o yo por lo menos a la hora de tener en cuenta muchos criterios de no saber qué es un estándar o qué no, o qué es una implementación propia de una plataforma, o qué es accesible o no, y si ya técnicamente es algo que nos cuesta, si además tenemos que venderlo, ¿no? ¿Cómo justificamos ese coste extra de desarrollo, de aprender, de iterar sobre estándares, sobre accesibilidad, etcétera, ¿no? A nivel de negocio, ¿no? Hay que justificarlo al final en términos de valor o de dinero o lo que sea que aporte ese cambio, ¿no? Yo creo que al final pues, muchos de esos estándares ya lo estamos utilizando a través de transpiladores, ya sea Babel o por CSS. Y claro, en un mundo ideal, pues Internet Explorer pues, no debería de existir. Pero al final tenemos que darle soporte. Pero Acá sí no que... existe Edge, ahora Edge, que es WebKit, No, con lo cual... sigue existiendo Safari, y al final... Una cosa es que no nos también peleemos, una cosa es que no nos peleemos, la otra es que digamos cosas que estamos 100% de acuerdo es todo el mundo aquí. Bueno, no se puede evitar. Entonces, bueno, al final, pues, esa implementación de los estándares no se implementan de la forma más rápida en esos navegadores y al final creo que tenemos que ser conscientes de que si tu aplicación o tu público sigue utilizando esa parte, ese porcentaje tan pequeñito de navegadores, pues ahí sí que tienes que valorar si realmente te interesa darle o implementar ese comportamiento o no, si quieres darle soporte. Pero sí que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y no porque te transpile o que utilices una librería de abstracción, realmente no sepas lo que se está haciendo por detrás.
Ya. Además, Lo que pasa hay muchas veces que, por ejemplo, es que me venía a la cabeza un caso que nos ha pasado recientemente en Hola Luz. Debatíamos sobre el uso de estándares como, por ejemplo, CSS Grid, ¿no? Y al final es parte de la propia plataforma y además te da unas herramientas súper potentes que otros frameworks, no sé, Bootstraps y demás, que no ofrecen. Y claro, el problema que tenemos es precisamente, ¿no?, que ahora, aunque el uso ya esté en el 97, por decir algo, por ciento, claro, que quedan ese remanente que es difícil de justificar, ¿no?, a nivel de negocio, dejar tirado hasta cierto punto a cierto tipo de usuarios, de navegantes y demás. Y al final creo que lo importante aquí es darte cuenta de que el hecho de usar estándares es apuesta segura a largo plazo y que no significa que este 3%, lo que sea, de usuario restante deje de poder consumir ese contenido o de realizar esa operación, ¿no? Igual su experiencia no es perfecta, pero al revés es casi como un poco, ¿no?, es un secuestro, ¿no? Es decir, ese 3% que por lo que sea usa navegadores antiguos, sistemas operativos antiguos, configuraciones antiguas, lo que sea, está tirando del carro para atrás un poco, ¿no? Y nos limita a lo que podemos ofrecer o no en nuestras plataformas. Y tampoco es 100% justo, ¿no? Porque nuevas herramientas también nos hacen más, seguramente, trabajar más rápido y mejor y con mejores resultados. Así que es algo que nos interesa. Yo estoy totalmente de acuerdo y es que pensamos en ese 3%, en el 5, N%, pero el resto también, si tenemos la posibilidad de ofrecerle algo mucho mejor con esos nuevos estándares, en el caso de CSS Grid, ¿por qué no hacerlo? Lo único que para el porcentaje restante, pues sí, podemos hacerle un fallback, aunque no sea de la misma manera, pero le estamos dando soporte también. Y en el momento que actualicen, pues, podrán disfrutar de la nueva experiencia que se ha desarrollado con ese estándar. Sí, a ver, han tocado el tema de accesibilidad, que también es un poco un tema peliagudo en ese sentido. O sea, no sé, Eli, si querías comentar algo de... No, yo más relacionado a eso, que, no sé, al final llega un punto en el que siempre va a haber un porcentaje de gente que esté en Explorer. Nadie sabe por qué. Y, o sea, yo pensando para mí misma, o sea, no entiendo cómo no es más rentable asumir el coste de lo que implica actualizarse a 2020. Pero es que, o sea, no me creo que sea más rentable quedarse ahí atrás, porque en algún momento vas a tener que ir no vas a usar Internet Explorer en el año 3000. O sea, no vas a hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo haces ya? O sea, no sé. Lo que pasa es que ahí entran un montón de cuestiones, un montón de Sí, parámetros que escapan ahora mismo y que nos tendremos sí, que claro, tirar luego depende horas también hablando. de... También depende la cantidad de ingresos que tengas. Si de repente me puedo comprar un móvil de una manera o me puedo comprar un móvil de otro tipo. O sea, es complicado, es entrar en un tema, pero bueno, pensémoslo, yo lo pienso también por el lado de accesibilidad. La accesibilidad es un tema que todos decimos, sí, tenemos que ser o el responsive design, ¿no? No, mi web es responsive design. Sí, ¿en qué lo probaste? Bueno, Chrome DevTools me dijo que... Y luego en un móvil o sea, la versión web en un móvil que tiene una resolución que tu Chrome DevTools no lo contemplaba, se acabó todo. Y por más que sea un 1%, esa persona va a tener una mala experiencia con tu sitio, con tu aplicación, con lo que sea que estés desarrollando en ese momento. Entonces, yo también lo pienso un poco, trato de ser bastante comprensivo por ese lado. Entonces, pero bueno, sí. Había un estudio, creo que hace un par de años, que decía que la gente no se instalaba más de 5 aplicaciones en promedio en un móvil. O sea, por defecto. Con lo cual quiere decir que yo si me instalo 12 o 10, tú te has instalado una o ninguna. Por esa cuestión de estadística. Entonces, bueno, es un poco eso. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos compete, hablando de estándares y tal, pasemos a lo básico, ¿no? O sea, HTML, CSS y JavaScript. ¿Por qué de esos tres el HTML es la más fea del baile, por decirlo, perdón por decirlo así, pero la persona con la que no quieres tratar? Y el CSS es un poco como que, bueno, estas cosas de gente artistas. ¿Por qué creemos que se trata o se suele generalizar para ese lado?
Sí, bueno, yo creo que ahora estamos entrando en un momento de la especialización del frontend, en el que ya pues, podemos tener perfiles más enfocados a diseño, ¿no? Llamémosle maquetadores, UI designer, UX engineer, y luego tenemos también esa parte de JavaScript developer, ¿no? Y al final, pues, eso hace que se disperse un poco lo que es el paradigma del frontend, al que yo considero que, o sea, debes de conocer HTML, CSS y JavaScript. Y si luego, pues, conoces un poco de diseño, conoces un poco de SEO y trabajar también la performance, pues mucho mejor. Pero yo creo que esa trinidad, ¿no? O sea, sí que debería existir cuando se considera el concepto de frontend. Entonces, bueno, Sí. pues creo que se está desacoplando un poco y muchos perfiles enfocados más al desarrollo de JavaScript, pues, o sea, ni les apetecen o no quieren tocar esa parte de HTML y CSS, Hmm. que es Yo totalmente creo que respetable, claro. hay una diferencia clara de las habilidades requeridas para JavaScript, incluso HTML y CSS. O sea, son tan diferentes que yo entiendo que hay cierta parte de la comunidad que es como un poco reticencia o tal, porque HTML y CSS no parece un lenguaje tradicional si vienes de Java o cualquier lenguaje de back. No parece muy tal, pero o sea, la complejidad que tiene todos y la importancia que tiene todos por separado es suficientemente grande como para que hasta cierto punto sepas maquetar una página a la vez que sepas pues parsear datos que te vienen de una URL y devolverlos en un array o, o saber qué implica poner un tag de HTML en cuanto a accesibilidad que o sea, tampoco yo no soy senior ni mucho menos, pero o sea, creo que no es tan complicado. Creo que hay más negación que ganas de aprender los tres por igual, o sea, hasta cierto punto, vamos. Yo tengo la sensación que este debate de, digamos, de entre los tres lenguajes del front, ¿no? Por así decirlo, que en realidad creo que hace unos meses aprobaban yo que WebAssembly pasaba a ser parte del estándar, así que técnicamente creo que son 4, pero bueno, aún está como muy verde y no entremos ahí. Tengo la sensación que en los últimos años, sobre todo JavaScript, ha evolucionado mucho, tanto el lenguaje como el ecosistema. Y entonces hay un montón de responsabilidades de las aplicaciones que antes se hacían puramente en back, porque era el único sitio donde poder gestionar cierta complejidad de lógica, y ahora JavaScript ya permite hacerlo tanto el lenguaje como los frameworks, como el ecosistema NPM y demás. Entonces, lo que decía Juan Carlos, que creo que tiene todo el sentido del mundo de que cuanto más, ¿no?, el campo de posibilidades se está ampliando y al final las empresas en general, o sobre todo las empresas grandes que buscan, ¿no?, o que se pueden permitir buscar más especialistas, digamos, gente más centrada en una parte, digamos, de todo el stack, pues empiezan a distinguir lo que es el ingeniero de JavaScript, ¿no?, el maquetador, etcétera, etcétera. Al final, todo acaba todo acaba en el navegador, o en el electrón de turno, lo que sea. En cualquier caso, pocas veces, o por lo menos, y aunque ahora mismo esté trabajando más digamos, directamente en JavaScript, no dejo de escribir HTML, no dejo de tener que escribir CSS, ¿no? Creo que es un poco engañarnos a nosotros mismos, decir, no solamente haré JavaScript o solamente haré HTML y CSS. Puedes hacerlo, seguramente, y solamente hay contextos donde sea verdad, o situaciones concretas o proyectos donde sea verdad, pero en general están tan cerca el uno del otro que a ti te parece que estás escribiendo componentes en Vue o en React o pero esto acaban siendo elementos en el DOM, que es puro HTML, y tú te has dedicado a crear una librería de componentes toda hecha con dips, IPs y spans, pues va a ser completamente inaccesible, ¿no? Y alguien va a venir y va a decir, hostia, esto lo has probado con un lector de pantallas, lo has probado con cualquier cosa, ¿no? O igual has hecho una sobreingeniería para mover unas pantallas en JavaScript que son 2 líneas de CSS, ¿no?, para crear esas columnas o esa animación o lo que sea. Al final, conocer tú puedes tener tu core en lo que te interesa, lo que te apasiona, lo que sea, pero darle un poco de contexto alrededor de las tecnologías más directas, creo que en ningún caso es negativo. Ya, pero esto
Sí, has tocado el tema de los frameworks y tema de librerías y todo eso. O sea, quizás, y esto es por cómo se ha desarrollado todo, ¿no? O sea, por cómo yo lo veo a nivel de la historia del desarrollo front, de que antes había que saber mucho de HTML, mucho de CSS para presentar unas páginas web que eran ¿no? con las barras de títulos que iban deslizándose o los colores brillantitos y tal. Y ahora todo lo que no sea JavaScript, o sea, como en su época era la página Flash, todo en Flash, y había que controlar mejor no digo aplicaciones porque si no más de uno va a llorar, pero todo era con aplicación, todo era en Flash. Las webs eran Flash, tardaban 3 siglos en cargarse, encima con condiciones 10 veces peores que las de ahora, y era todo Flash. Y ahora es todo JavaScript, con lo cual terminas creando un monstruo de JavaScript. Siguen tardando lo mismo. Sí, bueno, siguen tardando lo mismo. 5, 8 o 10 segundos. Sí, sí. Tengo 300 megas y para entrar en China. Claro, pero páginas web que podrían resolverse con menos de 1 mega, terminan siendo páginas web de 300 megas que están llamando a librerías que generalmente no controlas, porque no las controlas, ese es el otro tema de la librería, y uno ya se cree que es desarrollador front, full stack y tal. Entonces, quizás no es por echarle la culpa a una librería en específico, sino generalizando, ¿no? Quizás no es que estamos terminando siendo muy dependientes de esas librerías. Eso va a depender del proyecto, lo que quieras hacer. O sea, al final, si necesitas desarrollar una landing, pues considero que obviamente no te vas a tener que meter en un framework JavaScript. O sea, que al final, con un poco HTML y CSS, en Vanilla es suficiente. O sea, al final que sí coincido que muchas veces se hace esa sobreingeniería, ¿no? Para cualquier proyecto, pues, venga, pues, React, Vue, Vue, Redux, metamos la librería de moda actual y hagámosla con ella. Al final creo que tenemos que ser consecuentes un poco con lo que hacemos. Sí, además, no sé, igual sí que es verdad que las librerías o frameworks nos dan herramientas que se olvidan más de HTML o que porque tú usas cualquier librería, al final la parte de JavaScript es JavaScript o es TypeScript, pero bueno, que es lo que siempre has sabido. Y sí que hacen como juegan con cómo se hace el HTML, el CSS ya empiezan a cambiar a preprocesadores y tal. Y bueno, en ese sentido igual sí que al final nos dan la herramienta para hacer las cosas como si, o sea, se puede hacer igualmente. Pero igual sí que se abstrae lo suficiente de HTML y CSS como para que haya gente que ni se preocupe por ello o no sé. Yo ahí tampoco quiero asumir nada. Hay otro tema también a tener en cuenta en esto, que es al final, si hay algún culpable, por así decirlo, son los frameworks modernos de JavaScript, ¿no? Culpables en el sentido de que son los que han, digamos, están por encima del resto y somos, ¿no?, desarrollador en Vue, en React, en Angular, lo que sea. Al final hay otro elemento que creo que es la experiencia de desarrollo, que es muchas veces algo que incluso sin tenerlo mucho en cuenta de forma activa, sí que es como mucho más fácil, ¿no? Una vez tienes un conocimiento un poco de cómo funciona el mundo del front, pues iniciar un proyecto en React, en Vue, en Angular, lo que sea, empezar a trabajar ahí. Ahora mismo, sinceramente, a mí me resultaría mucho más fácil empezar una aplicación en Vue que intentar montar con Webpack el no sé qué. Es que igual no necesito Webpack. Hostia, no, es que solamente necesito el HTML y cargar a mano. O sea, esa cosa tan cercana, digamos, a los estándares o a la plataforma que decíamos antes, igual nos queda ya tan lejos que, hostia, me es más sencillo lanzar un comando en la consola, se me monta una aplicación que ya me descarga 300 megas en Node Modules y la aplicación ya pesa 150K. Pero ya me lo sé y cuando guardo se me recarga la pantalla y me avisa de los errores, tengo un linter del código y todas esas herramientas que van en pack. Al final, si yo abro un archivo .html, directamente no lo tengo, ¿no? Y eso también es algo que, hostia, esa comodidad a la hora de trabajar, creo que sobre el papel igual no es muy correcto, pero pesa, ¿no? Al final convertimos eso en un estándar, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, recuerdo igualmente, porque estoy viendo que Iru por lo menos ha escrito, pueden escribir en el chat, todos tienen acceso al chat, no pueden compartir pantalla, pero pueden chatear y bueno, hablamos, preguntamos, consultamos cosas y pueden comentar cosas, bueno, como comenta aquí
Iru, bueno, que habla de que se está buscando, claro, como que las empresas buscan desarrolladores con poca experiencia y que se sepan más un framework que otra cosa. Entonces sí, es un poco eso. Se está yendo a ese punto de abstracción o de minimalismo, por decirlo de una manera, que termina siendo una especialización, pero al mismo tiempo es subdivido tanto que con solamente cambiar pequeñas piezas no le tengo que pagar a un desarrollador que me controle más y que tenga que pagarle más porque el tío o la tía controla más, sino que voy y hay subdivisión del trabajo, ¿no? O sea, es un poco, Claro. eso es lo que puede pueda pasar ahora. Esto me recuerda que ahora mismo en Chrome, por ejemplo, en Firefox no lo sé, porque bueno, es que no lo uso nunca, pero en la consola directamente tú tienes jQuery. No, Firefox sí, digo, no uso nunca jQuery en la consola, pero creo que en Chrome viene por defecto, ¿no? Y me acuerdo de cuando jQuery era la única librería, o sea, JavaScript no existía, era jQuery directamente, nadie sabía ni que existía JavaScript, porque era francamente, bueno, había rango de mejora, digamos. La petición era que jQuery fuese el estándar, ¿no? Y estoy seguro que en ese momento, si el mercado hubiese sido tan grande como ahora, la gente pediría jQuery developers, ¿no? Sí. Y digamos, con un poco de perspectiva, dices, hostia, si yo me he quedado encasillado o encasillada en jQuery developer, ¿por qué es lo que sé hacer? Ahora, visto ahora 2020, dices, hostia, vaya trabajo tengo ahora en separar una cosa de la otra mentalmente, saber qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que sé, lo que no. Creo que puede ser que pase más o menos lo mismo con React Developer o Vue Developer o Angular Engineer, lo que sea, ¿no? El hecho de solamente concentrarte en eso, claro, al final es lo que te pide el trabajo, evidentemente, pero ser consciente de que eso es una parte súper central y súper específica de todo un espectro, al final te limita en las posibilidades de lo que puedes hacer. No este año, no de este año, el año que viene, pero sí a años vista. Totalmente de acuerdo. La verdad, o sea, creo que lo que voy a decir da para otro debate, pero que al final el uso de esas librerías, en concreto jQuery, al final, de cierta forma indirecta, sí que te hace definir esos estándares que luego se implementaron en JavaScript, ¿no? Porque al final yo a última hora jQuery usaba para hacer Query Selector y el fetch Sí. con Ajax, y finalmente lo tenemos disponible. O sea que es algo bueno. Sí, pero Sí. eso es algo que, pero no sé si vas a comentar algo, Ali. No. Yo iba a decir que jQuery aún tiene la mejor API, o sea, la mejor API pública, o sea, punto fade in y punto fade out. O sea, punto fade in y la cosa se borra y se quita. Hostia, esto no lo ha conseguido ni Vue, ni React, ni nadie. Eso, bueno, en fin. No es coña. Pero comentando y poniéndome un poco en abuelo de aquí, de la situación, hay que pensar que JavaScript fue un lenguaje que fue un apaño que se hizo en 11 días. O sea, no vamos a comentar, o sea, no vamos a entrar en debate de cuán amable y cuán majo es Brendan Eich, ni sus ideologías políticas, pero fue un lenguaje que se hizo para un apaño en ese momento de que el navegador necesitaba hacer algo, o sea, que las páginas web necesitaban hacer algo más, y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer algo, y se le ocurrieron en 11 días, 11 días es lo que dice la leyenda, salió el lenguaje. Entonces, también obviamente tiene sus limitaciones y obviamente dentro de esas limitaciones, al ser tan abierto para mejoras, le puedes meter todo el tema de librerías que hay actualmente. Y creo que hay una sobrepoblación de librerías que termina perjudicando también igualmente al lenguaje en sí. Hay otro elemento a tener en cuenta, es que siempre cuando sale el tema del JavaScript, que es la anécdota esa, ¿no? Que fue creada en poco tiempo y que además es un lenguaje que, claro, al final es brutal porque es tanto JavaScript como HTML como CSS son lenguajes que no pueden quitar nada. Es decir, tú vas a una web creada en 1999 y la web va a funcionar, o sea, va a salir mensaje de lo que sea, ¿no? Pero el lenguaje en sí va a existir. Habrá funciones deprecadas, habrá, ¿no? 50.000 cosas antiguas, pero que las vamos a ver y nos vamos a tirar de los pelos, pero sigue funcionando. Es decir, lo que para lo bueno y para lo malo, ¿no? Me parece espectacular que sigan funcionando webs antiguas. La contraparte es que, claro, vamos a arrastrar cualquier error que se produjese hace
15 años, pues lo vamos a arrastrar. Y en 2015-2016, con la versión, bueno, la S6, ¿no? Como que se modernizó el lenguaje y permitió todo lo que tenemos ahora, pues muchos de esos errores se taparon, ¿no? Y luego ya llegó TypeScript, que acabó de tapar los que quedaban. Bueno, da para mucho, pero que, hostia, creo que poner en valor que después de 20 años, creo que, no sé de cuánto es, no sé si es del 94 o no sé de qué año es exactamente, pero no sé. 95, 95, no sé, algo sí, así. por ahí. Pues Sí. después de 25 años, que lo que se crease en ese momento aún pueda funcionar hoy, hostia, creo que tiene mucho mérito. Ya me gustaría a mí que lo que estoy haciendo ahora funcione dentro de 20 años. Bueno, pues sigamos porque si no se nos va el tiempo rápido y esto tiene mucha tela. Entonces, volviendo un poco a lo que es el desarrollo así en general de aplicaciones y tal, viéndolo con el tema de desarrollo web y todo eso, ¿por qué seguimos viendo que las web apps siguen siendo un poquito, o por qué piensan que se suele asociar las web apps con algo chapucero, con algo que no tiene, no aprovecha todo el potencial? Bueno, Eli al principio comentaba el tema, ¿no? De que, o Juan Carlos también comentábamos el tema de que cuando se desarrolla una página web, que si nos ponemos a pensar que sea compatible con Internet Explorer 6, que espero que haya muy poca gente que lo siga usando, no aprovechamos todas las ventajas o las posibilidades que tiene un sistema operativo nuevo. Yo creo que pasa también un poco lo mismo con el tema de vamos a nativo, hacemos una aplicación, la hacemos con las librerías nativas del sistema, o hacemos una aplicación web y que funcione para todos. Porque todavía seguimos viendo eso un poco como que es eso, un poco chapucero, un poco como que no termino de aprovechar todo, porque si lo puedo usar en Linux, pues no puedo usar las cosas que uso con Windows, y si lo hago para Mac, pues en Linux me va a hacer problemas o cosas por el estilo. Venga. No me muteo para que hablen, ¿eh? O sea, no se peleen para no hablar. Yo en este tema tengo muy poca experiencia, o sea, no he desarrollado muchas aplicaciones móviles como tal, alguna vez para alguna práctica que tenía en la universidad y alguna cosa más para probar, pero no tengo mucha experiencia. Lo único que sé es que creo que, no soy mucho de jugar a PlayStation y demás, pero corría por Twitter hace cosa de un mes, creo, un vídeo de un preview de, no sé si era Uncharted, un juego de esos de PlayStation, no sé, que el renderizado que hacían y cómo estaba por una cueva, como el personaje. Yo pensaba, hostia, esta gente que movían 1.000 millones de triángulos por segundo, no sé qué, digo, esta gente está moviendo esto, o sea, está haciendo estas cosas, y el trabajo que tengo yo en poner bordes y mover una cajita en una pantalla y que se vea bien en todas partes y que haga así con el dedo y el scroll funcione, digo, esto sí que a nivel de plataforma, claro, creo que tenemos, o sea, tenemos como el sector web, digamos, vamos muy por detrás. Ya no te digo motores como los de juegos, pero con lo que puede hacer una aplicación móvil con todo el acceso al hardware directo y demás, es que creo que tenemos la batalla perdida durante tiempo. Sí, yo opino igual, que al final, pues, o sea, sí que tenemos las Progressive Web Apps y podemos tener nuestra aplicación que se puede hacer en el navegador, pero creo que a día de hoy o sea, no se puede consumir la fluidez que te puede dar una aplicación nativa. O sea, en el momento que se pueda hacer eso, pues quizás no existan, pero a día de hoy es imposible. De todos modos, también hay que ser... Perdona. Acaba. No, que tenemos que ser consecuentes también de que si queremos desarrollar una aplicación nativa, lo que no podemos hacer es crear un web view y encapsular tu aplicación web. Y eso es algo que al principio se hacía mucho y todavía sigue existiendo. Yo iba a decir que en verdad, o sea, en realidad la mayoría de aplicaciones o necesidades que tiene la gente cuando requiere una aplicación web son aplicaciones de CRUD de toda la vida. O sea, la mayoría de gente, la mayoría de negocios o la mayoría de personas que necesitan una página web va a ser para eso. Cuando hablamos ya de nativo, pues a la mayoría de esa gente probablemente no le rente tener una aplicación nativa. Y muchas hacen web apps de manera pues como sale y tal, sin aprovechar
no sé, yo veo muchas, eso como dices tú, Fran, chapuceras, pero porque no están tampoco llevadas, o sea, no se tienen en cuenta muchas cosas que o se desarrolla eso, una PWA y directamente dices, pues la paso a, quiero hacer una app con esta PWA y no se tienen en cuenta cosas que si desde el principio sabes que vas a sacar esa PWA como aplicación, podrías agilizar o podrías optimizar de cara a cuando publiques esa aplicación, ¿no? Y, no, es que tenemos ya una web, vamos a hacer esto, una aplicación. Y entonces yo creo que ahí es donde nace pues si tenemos ya una web, ¿por qué tenemos que empezar de nuevo? Pues hacemos esta, la empaquetamos o lo que sea y como salga. Y ahí ya es donde empiezan, yo creo, los problemas de las aplicaciones chapuceras y que tienes animaciones ahí que se calculan 80 veces, que ya dices, esto es web. Y eso, 20 listeners, 20.000 listeners, o sea... Claro. Bueno, pero también en el tema de realidad virtual, que hay mucho, bueno, no hay mucho, pero sí que está habiendo algunos movimientos de intentar hacer la realidad virtual también a través de la web, ¿no? Que también hay una serie de limitaciones que es más que nada por el motor, primero por el motor de renderizado de los navegadores, que si lo quieres hacer estándar tienes que tener un motor o sea, una renderización estándar, y segundo que no puedes conseguir nunca lo que puedes conseguir con ¿cómo? Ay, se me fue el coso el kit de desarrollo de Oculus o de cualquiera de estos que están ahora de realidad virtual. Entonces, sí que es cierto que termina siendo un poco, mueres en la limitación de lo que te ofrece el estándar web, por decirlo de una manera, que si lo hicieras con una librería de sistema, ay, se me fue ahora la palabra totalmente, con el kit el SDK, de Oculus o el SDK de cualquiera de las otras lentes de realidad virtual, podrías hacer muchas más virguerías y todo eso, obviamente que sí. Entonces, pero por bueno. Otro lado, es que lo que decía Eli me ha hecho pensar que al final es totalmente cierto que el resultado no es óptimo, digamos, pero claro, haces un desarrollo y te vale para todas las plataformas. Es decir, cualquier móvil puede acceder a una web y lo mismo pasa con otros contextos. Por ejemplo, ya no pensando en web, sino por ejemplo, aplicaciones como Slack. Al final están hechas si no han cambiado, que creo que no, están hechas en JavaScript sobre un Electron o lo que sea, o el propio Visual Studio Code, el editor de código también está hecho en TypeScript y demás. Así que al final eso les permite crear una sola aplicación, ¿no? un solo code base que vale para cualquier sistema operativo, para cualquier móvil, digamos, o cualquier navegador. A nivel de costes también es algo que supongo que habrán tenido en cuenta, ¿no? Prefiero una experiencia menos perfecta, pero a cambio me ahorro, digamos, por decirlo, tener en paralelo 3 equipos de desarrollo por simplificarlo infinito. Y también es algo, ¿no? En el trade-off que haces es algo a tener en cuenta. Igual ocurre con Figma, que pasaba con Sketch, que es una herramienta para diseño de interfase, que solo estaba para Macintosh y, claro, o sea, llega Figma con toda su arquitectura en web y es multiplataforma y, joder, es que puedo tener mi aplicación de escritorio, pero es que también puedo usarlo en web. O sea, es maravilloso. De hecho, si no me equivoco, ahora está esto... Dios, se me ha olvidado el nombre de la otra aplicación. ¿Sketch? La que has dicho. Sketch está haciendo ahora, desarrollando una plataforma web, si no me equivoco. Entonces, pero al final, con el tiempo, creo que se irá llevando todo más al acercamiento a la plataforma, porque es que al final te ofrece muchas ventajas. Y en el momento que se pueda conseguir una experiencia similar a lo nativo, que en parte en cierta aplicación ya se está consiguiendo, pues sería lo ideal. Hombre, yo prefiero usar 1000 veces Slack en web que con la aplicación, porque la aplicación es un elefante que come una RAM que te cagas. O sea, seguimos en el infantil, perdón, que te alucinas con lo que te come de RAM. Sí, y al final también viene un poco de por qué me tengo que descargar una aplicación que me pesa X megas cuando puedo hacer a través del navegador y si es una PWA, sin pues problema. Sí, ya está. Mismo código. Bueno, pues ya llevamos un buen rato. Vamos a ver qué podemos... habrá que seguir hablando un poquito más, ¿no? No sé si quieren seguir hablando, si no pasa nada. Ya que estamos aquí, ¿no?
ya que estamos aquí. Vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a hablar un poco más de cómo es la realidad del desarrollador, de qué se enfrentan, ¿no? Ustedes como desarrolladores y tal. Y me gustaría empezar a ver, vamos a empezar un poco por lo básico, ¿no? Cómo deberíamos, o sea, que si ustedes consideran que hay que separar y dejarlos o aislar, ¿no?, los departamentos y que no haya comunicación, que creo que no va a ser ese el caso, que van a pedir comunicación y tal. Pero ¿cómo están viendo ahora actualmente las empresas, cómo están haciendo? ¿Se está separando mucho el front del back? ¿Hay completamente, la gente va por su cauce y hacen locuras y luego, no, la culpa es del back, no, la culpa es del front y así? ¿O cómo lo están llevando ustedes? Sin dar ejemplos ni dar nombres de empresas, no hace falta que... Yo creo que últimamente, sobre todo con la popularización de Node y tal, sobre todo si tienes la codebase en JavaScript y tal, yo creo que se ha unido bastante. O sea, antes yo sí que he trabajado en equipos en los que quiénes son los de back, nadie sabe. Ni siquiera están en el mismo edificio. O sea que hoy en día yo creo que sí que están más cerca, y eso, cuando hablamos de que ahora muchas aplicaciones de back se desarrollan en Node, tienen las estructuras de datos, son exactamente las mismas en back y en front, es más importante que nunca que se comuniquen. Y creo que es más fácil también, porque antes, pues si tu back estaba en Java o lo que sea, pues a cierto punto tú te podías reunir para poner una API en común, pero más allá tú no sabes lo que hacían ellos, y ahora igual sí. Yo creo que al final... Dale. No vamos a estar aquí. Vale, que al final depende de la empresa, ¿no? Pero, o sea, yo considero que lo ideal es que si estás en un equipo multidisciplinar, que puedas trabajar con gente de backend, y ya no solo de backend. Si tienes perfiles de UX o SEO, lo que sea, ¿vale? O al final, si trabajas por separado, es como trabajar con una empresa externa, ¿sabes? Que backend te da tu API, tus endpoints, tú los consumes y ya está. O sea, no tiene ninguna relación, y incluso trabajando en la misma empresa, incluso en el mismo equipo. O sea, que al final trabajar juntos pues te hace tener esa comunicación, ¿no? Y entender lo que se está haciendo por ambas partes. Incluso puedes ayudar a definir el contrato, o qué coste podría suponer que me envíes estos datos de esta forma en backend, o quizá al contrario, que a lo mejor el menor coste lo puedo hacer yo en mi dominio de frontend. Entonces yo creo que al final esa colaboración de trabajar juntos tanto frontend como backend como el resto de perfiles, pues hace que mejore mucho la calidad de tu proyecto y tu entrega de valor. Al final creo que es en función de cómo entiendas la profesión de desarrollo del software, y yo por eso lo entiendo como, o sea, al final lo que hacemos es reducir, o sea, entregar valor a negocio, sea el negocio que sea, reducir ese tiempo, ¿no?, entre que se descubre una oportunidad de negocio y que tenemos algo que se puede, que satisface esa necesidad, y hacerlo de forma sostenible en el tiempo, ¿no? Porque se le puede hacer dando latigazos a alguien, pero lo voy a hacer una vez. Luego se va... Bueno. Entonces, software es igual la mejor forma que hemos encontrado para hacer eso. Y si partes de esa idea, tener a las personas que hacen cosas en una web y las personas que gestionan los datos para hacer esas cosas en la web separadas, no tiene mucho sentido. Lo mejor es poner toda la gente junta que piensa sobre ese problema, y reduces tiempos de comunicación, reduces pérdidas de comunicación entre conversaciones y demás. Y al punto que decía ahora Juan Carlos, creo esa idea de, vale, tenemos que resolver ese problema, vamos a ver, nos ponemos de acuerdo, incluso igual en una primera iteración, esa primera semana, pues lo podemos hacer en el frontend porque tal como está montado es más sencillo. Luego, mientras tanto, en el backend montamos y luego migramos esa responsabilidad si queremos o no. Pero esa capacidad de decidir, no solamente frontend y backend, los roles que ha dicho Juan Carlos, gente de negocio, gente de marketing, gente de Big Data, cualquier cosa que tenga que ver con el proyecto, si tú aíslas cada uno de esos departamentos, vas a conseguir que el frontend funcione muy bien, que el backend funcione muy bien, ¿no? Como microoptimizaciones, ¿no? La gente se va a preocupar de que el frontend funcione bien, el otro de que el backend funcione, pero igual luego nada queda bien encajado, ¿no? Entonces creo que es de cajón, por lo menos, que a nivel, ¿no? A día de hoy, que no siempre ha sido así, y antes
no era así. Ya. Esto, y en muchos sitios seguramente sigue sin ser así. Sí, a la vieja usanza. Claro, Sí, sí, sí. Y igual en sitios es que no tengo conocimiento, pero igual en empresas muy, muy grandes sí que están mucho más separadas, pero en lugares, En consultoras. sitios... Sí, bueno, yo trabajo en una consultora durante mucho tiempo e intentamos, ¿no? Al final sí consigues hacer equipos pequeños mientras el equipo tenga todos los roles necesarios para el proyecto, y muchas veces eso incluye front y back y tal, luego y dentro del equipo ya se apañarán en uno hacer la API y el otro consumirla o lo que sea, pero... El simple ahorro de comunicación y me ha dicho esto, lo cojo, lo traigo, respondo, ¿no? Ese proceso, solamente por eso ya merecería la pena, creo. Bueno, al final aquí es una Iru... empresa... perdón. Nada, termino. Que si una empresa se puede permitir tener todos esos perfiles en un equipo, pues como si tuvieses pequeñas consultoras o pequeñitas empresas, pero dentro de los equipos. Sí. O sea, es maravillosa la comunicación que se da. Iru dice que la culpa siempre es del back, así que calculo que ella es una front a fuego. Se ha perdido el panel de la semana pasada, que eran todos vaqueros, menos un medio frontendero fullstackero. Y aquí un comentario de Oscar, que creo que venía de lo anterior, que venía de antes. ¿Qué opinan de los full stack? ¿Son de fiar? Esto creo que también... Todos. Esto también se puede añadir a esta parte, ¿no? La parte de, bueno, un full stack, sí, cómo estaría, ¿no? Jugando a dos bandas, ¿no? Un poco de eso. Bueno, es la etiqueta. Al final, una cosa es lo que debatamos yo me dedico al frontend, tú al backend, tal. Luego es lo que venden las empresas para contratar gente, y eso ya es otra película completamente. No, quiero un full stack seguramente porque así puede pedir más cosas, ¿no? Y se creen que por el precio de uno, ¿no?, van a conseguir dos perfiles. O sea, eso ya es otro tema, pero al final... Sí. Full stack, si coges todo el stack, es desde desarrollo de producto hasta el shipping, montar sí, SQLs, o sea que, o infraestructura en Amazon, o sea que el stack es bastante largo para ser full stack. Mejor equipos full stack y dejemos los perfiles más especializados. Ya, claro. Full stack el equipo, correcto. Exacto. Sí, creo que es claro que es bastante perjudicial como esa idea de que full stack, como normalizarla, porque obviamente hay gente que le ha dado a todo y que hasta cierto punto conoce un poco de todo, pero pedirlo como perfil para cualquier cosa, o sea, no me creo que a esa oferta ni la mitad de los que apliquen sean realmente full stack. O sea, ¿hasta qué punto? Yo podría decir que soy full stack. Yo he trabajado en back, yo he hecho bases de datos, ya estoy bastante olvidada de eso. O sea, no creo que pudiera hacerlo. Pero probablemente la gente que pide full stack, yo encajo en ese perfil. Entonces, no sé. Yo nunca me autodenominaría full stack. Ya, pero eso es como cuando dices inglés alto, siempre tira para alto. Sí. No es así. Bueno, siguiendo y para ir terminando un poco, cerrando un poco, para que quede un poco, ¿no? En plan de, bueno, todo es lo ideal y todo lo hemos hecho. Perdón. Perdón, aquí, ahí estamos. Que se ha muteado aquí Adrián y me olvido yo que tengo que desmutearlo porque con las cuestiones estas de seguridad de Zoom que están un poco, pero bueno, que para ir medio cerrando un poco también y para dejar como quizás alguna enseñanza, ¿es Google nuestra Biblia, nuestra solución? ¿Por qué no recurrimos tanto a los sitios de documentación oficial? ¿Por qué esa manía por voy a buscar en Google? Y así hay mucha gente que se ha hecho carrera buscando en Google. Tiene arte, saber buscar en Google también, al final. Hombre, eso seguro. Yo he intentado más de una vez y me he quedado como diciendo, ¿dónde saco esto? También entiendo que si tú escribes, ¿sabes? ¿No? Has aprendido a escribir la pregunta, escribes, le das al primer resultado y te funciona. Joder, pues la siguiente vez voy a hacer lo mismo. Exactamente. No, voy a tener suerte. Excepto si te va a W3 Schools, ¿no? Cuando te entra en W3 Schools, entonces es cuando te das cuenta que pero al final la documentación para web y demás, yo tengo la sensación, por los compañeros con los que he trabajado y demás, entre la documentación de MDN y las respuestas que encuentras así, la primera, ¿no? El primer tick verde en Stack Overflow, creo que con eso
y eso y trastear un poco con GitHub si Ya, estás en algún te has repositorio hecho de la algo carrera. concreto, tal, ahí está todo escrito ya. Exacto, El y algoritmo de MDN me Google parece lo sabe. una de las mejores documentaciones que existen, pero sí, Sí, al sí, sí. final, o sea, que Es al una final tiene gozada. Google. Mm. Sí, bueno, pues sí, no, a ver, yo, porque digo, está el mito este, ¿no? De que el desarrollador que sabe y perfectamente va aplicando los if y los va poniendo todos bárbaros y luego pone todos los array, todo va bárbaro, todo va bien, nunca ha mirado una documentación y encima te escribe la documentación de cómo va el código y te lo pone en los comentarios perfectos. Eso no existe, obviamente. Queremos dar por enterado de que no existe, eso es un mito, pero tampoco, claro, tampoco el otro extremo, ¿no? De que permanentemente estoy buscando en Google ¿y cómo hago esto para que me haga esta función? O ¿cómo se escribía el loop ¿cómo era? Que bueno, yo sí que lo he hecho más una vez, cómo hacer el tema de los números y las algoritmos a mí no son amigos. Pero eso que comentabas es un poco, lo decía medio en broma, lo de buscar en Google, pero al final, el típico caso, ¿no? Nunca me acuerdo en JavaScript si es slice o splice o cuál es el para quitar un elemento sin que cambie el array. No, nunca me acuerdo, da igual. Y tampoco me interesa. Pero si yo estoy buscando si es uno o el otro, yo sé que tengo un array, que tengo que quitar un elemento, que existe un método para hacer eso, ¿no? No voy a escribir un for para iterar quitar elemento a mano, no, ese detalle, ¿no? Hombre, La claro, ese búsqueda mínimo esa, conocimiento lo tienes que tener. El mínimo conocimiento de si qué es lo eso, que quiero claro, buscar, claro. qué código quiero tocar o cómo lo quiero poner, obviamente, sí, sí. O sea, no vas a saber buscar, no vas a poder buscar algo que no sabes que existe. O sea, no se te va a ocurrir buscar, bueno, igual algún día sí, pero en general no se te va a ocurrir buscar. Bueno, yo voy a buscar cómo se escribe el método para hacer eso con un array o para cargarme los duplicados, lo que sea. Pero si no sé que eso se puede hacer, no se me va a ocurrir buscarlo, ¿no? Entonces, saber eso, si quieres usar Google o Stack Overflow, eso ya creo que es lo de menos. Lo importante es llegar al punto que sepas que eso es lo que te va a solucionar el problema que sea que tengas. Yo busco en Google como que 4 veces al día el array length, porque siempre lo escribo mal. Sí, además en algunos lenguajes es una propiedad, en otros es una función. Pues, sí. Y Pero bueno, al final lo que comentaba Adri, que, o sea, sabes lo que estás buscando y intentar hacer referencia a ello. Y podemos considerar que uno deja de ser junior cuando no está tan pendiente de eso, de estar pendiente de preguntar cómo se hace algo, o va más que nada porque años de experiencia puede pasar muchas cosas, que tengas malas experiencias o una empresa en la cual no te permita desarrollarte de la manera esperada, que avances profesionalmente. Y claro, uno puede estar 3 años en una empresa en la cual lo único que hace es meter 3 líneas de código y no puedes decir, bueno, yo llevo 3 años de JavaScript o soy full stack porque toqué una base, como, no por nada, Eli, pero o sea, no soy full stack porque toqué una vez hace 15 años atrás un MySQL. O sea, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven el tema de pasar el paso de junior a senior si todavía las líneas son muy borrosas en ese sentido? sí, yo lo que dice Adrián creo que tiene mucho que ver. O sea, yo no soy senior, pero creo que hay una diferencia muy grande entre el junior que sale a la universidad y llega y dice, te pregunta esto cómo se hace y le das la solución y ya las 80 próximas veces que tenga una pregunta te lo va a preguntar a ti en vez de, o sea, no sé, y un senior yo creo que sabe identificar cuál es el problema, separarlo en pasos y ya no saber cómo hacerlo, sino saber qué necesita para hacerlo. Entonces, es eso al final, ¿no? O que al final los seniors, o sea, no es razonable pedirle a un senior que sepa, sobre todo en un ecosistema cada vez más creciente, o sea, todo de memoria, o sea, es imposible y no creo que sea tampoco sano pedir eso, no es, ¿cómo es la palabra? No es eficiente, o sea, no debería, además, como cambia todo el rato, si tú sabes algo, lo más probable es que en un par de años sea diferente, entonces creo que es muy importante eso de saber identificar qué es lo que necesitas y cuando sabes eso, en Internet está la respuesta. O sea, ya lo hemos dicho. Ya.
Sí, sobre el tema de junior y senior, creo que lo que comentaba Eli de tener esa como perspectiva, ¿no? Ser capaz de ver un poco más allá de ese problema, ¿no? Ver como un poco con la vista desde fuera, creo que es una de las características. Y lo hemos comentado antes, pero creo que hay una diferencia entre lo que podemos debatir aquí, que sea junior y senior y demás, y lo que luego está en las ofertas de trabajo o las empresas usan, ¿no? Porque junior, senior son las etiquetas sencillas, pero luego está mid, luego está, si la empresa es grande, staff, principal, no sé qué. Si al final, si lo que quieren es meter nombres y niveles para cobrar más, para cobrar menos, para tener más o menos prestaciones, lo que sea, eso va a existir siempre. Entonces, una cosa es que en tu empresa entres en la categoría, en la etiqueta de junior, mid, senior, lo que sea, por motivos de estructura de la empresa o el que sea que haya decidido el CTO o quien sea. Y la otra es la consideración que puedas tener tú de, hostia, qué responsabilidades tengo yo, qué confianza tengo en lo que hago o qué nivel de confianza tiene la gente en mí o en mi criterio. Si tengo perspectiva, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Perspectiva de lo que puedes aportar o lo que no aportar, no solamente a nivel personal, sino a nivel de equipo, ¿no? El compartir conocimiento y luego creo que hay algo bastante crítico, es lo de ser pragmático un poco también, ¿no? Porque al final creo que es un poco, había un tuit que corría por ahí hace un tiempo que le era bastante divertido porque ponía un junior developer, dice, pues yo pongo un if y me quedo tan pancho. Luego había como un mid developer, creo, o algo así. Dice, voy a hacer una interficie que abstraiga esa complejidad para luego quitarlo, ¿no? De hacer un módulo tal. Y luego el senior ponía, pues yo voy a hacer un if y me quedo tan pancho. Entonces, esa cosa de volver un poco joder, sí, buenas prácticas son imprescindibles y tal, pero el delivery, ¿no? Y entregar valor aún más y hacer las cosas sencillas, ¿no? Simples, que no sencillas, también, ¿no? Ese pragmatismo, conocer, ¿no? Todas esas buenas prácticas o tener ese criterio para elegir, ¿no? Poner en una balanza, luego hacer algo muy bien o hacer algo ya, por así decirlo, ¿no? Creo que es bastante importante y seguro que se consigue con tiempo, pero dudo mucho que se consiga a los 3 años o a los 2 años y medio o a los 7. Es decir, no te levantas un día, mira, ya soy pragmático, ¿no? Ya soy señor. Claro. Me ha salido una cara nueva. Claro, es cuando alguien dice, no, a partir de los 3, vale, en X empresa tienen el criterio que a partir de tal tiempo, lo que sea, vale, pues ya se pasó, ellos, sí. o sea, pues porque les habrá valido en su contexto lo que sea. Pero a nivel personal, lo que tú te consideres o no te consideres, creo que tiene mucho más que ver con qué aportas y qué no puedes aportar que no en los años. Total. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Incluso, aparte de que ese perfil senior, ¿no? El que puedas contar con él, que sepa hablarte, ¿no? Comunicarse. Incluso ya también un poco más a extrapolar, que tenga a la hora de definir arquitecturas, ¿no? Que ahí también lo que tú comentabas, Adri, de senior, arquitecto, o sea, todos esos nombres que existen. Sí. Pero así, sobre todo, pensar a largo plazo en tu proyecto, aquí pues el uso de librerías o no, y sobre todo en eso. Mirar más por la plataforma y pensar a largo plazo. No tomar decisiones a la ligera también. Bueno, ahí en el chat Fernando comenta, ¿no? Que la clave es parte de lo que comentaba Adri, que aunque estés enfocado en un aspecto concreto, más te vale tener perspectiva de las herramientas y usos del entorno del proyecto. Sí, es eso un poco, ¿no? Sí, e incluso te diría más, o sea, perspectiva del entorno de herramientas, evidentemente, pero incluso a nivel de negocio, ¿no? O sea, el proyecto que estás haciendo, ¿para qué sirve? ¿Quiénes son? ¿No? Yo me imagino, o sea, la gente con roles senior o lo que sea, me imagino algo mucho más cercano a la gente de producto y la gente de UX, si quieres, o de cerca del usuario y cerca del valor de negocio, que no tanto a, ¿no? Saberme la API de memoria de no sé qué no me hace senior. Claro. Simplemente demuestra que tengo muy buena memoria, que está muy guay, pero no da para mucho más. Entonces, conocer el entorno del proyecto desde el punto de vista del valor que aporta el proyecto, ¿no? y de cómo mejorar el equipo hace que mejore el proyecto, etcétera, creo que eso es lo que hace que la etiqueta senior tenga un sentido u otro. En función de cómo entiendas la profesión, porque todo eso, ese rollo del rockstar developer y
ninja developer y todo claro. eso, al final es concebir la profesión como, vale, tienes una persona que es se lo sabe todo de memoria, le tiras ahí y te saca lo que quiera. Pero esto funciona un día o dos, o sea, una semana. Sí. Luego se va todo a pique. Entonces, a la que entiendes la profesión como que es un conjunto de, ¿no? De la suma de los individuales es menor a la suma del conjunto, ¿no? Porque sabes muchas más cosas y comunicas, etcétera. Entonces ya no te interesa tener un ninja developer senior rockstar. Ya. Bueno, aquí también Iru te da la razón, así que estás ahí a fuego, estás en llamas. Populista, soy un populista. Sí, sí, eres un demagogo total, dices lo que la gente quiere escuchar, así de simple. Pero bueno, nada, para ir cerrando, porque ya llevamos una hora de charla, más no debate, porque al final estamos más o menos todos de acuerdo y al final era un poco también la intención del panel, ¿no? No en plan de yo tengo razón y tú no sabes de esto, cosas por el estilo, sino ir llevando un poco para que también sea un poco más ameno, a pesar de que también es divertido, ¿no? Cuando vuelan cuchillos y cosas así. Pero para ir cerrando, yo creo que en esto vamos a coincidir, creo que van a coincidir los tres, por una cuestión de impresión mía. Voy a cerrar con esta pregunta, y es, ¿modo oscuro o modo claro? Lo estoy haciendo últimamente con las entrevistas que estamos teniendo en Codemotion para los de Blanchbox, para ir probando, a ver, testeando en qué nivel de edad estamos, no en junior, senior, sino en millennial, boomer, y así vamos cerrando ya el panel. Yo, Pero, personalmente... ¿hablas del editor de código o del De lo que sea, de móvil? todo, de todo. General. Tiene que ser todo, a fuego, Vale, vale. todo, porque Claro. el editor solo, o sea, es como si yo tengo, no, tengo Telegram en modo oscuro, Vale, yo vale, soy en vale. modo oscuro. Vale. No, esto es hardcore Sí, o no. O todo, sea, todo, vale. todo. Sí, todo oscuro, yo dice. personalmente modo oscuro siempre, sobre todo Ya. creo que las personas que somos así muy búho de ser nocturnas, o sea, lo vas a activar a la noche igualmente, así que ya lo dejas en nocturno, subes el brillo más para arriba y ya está. O sea, y de día te funciona, de noche te funciona Y todos contentos, sí. y ya está. O sea, Juan Carlos, O sea, también. yo igual modo oscuro, es más, las aplicaciones que no tienen ese modo, pues hay una extensión en Chrome que te permite inyectar CSS, pues las convierto a modo oscuro. vientos. Vale. Y Adrián, también supongo que en modo oscuro. ¿O no? No. Ay, mezclado. No El sé. editor sí, pero el Slack no. Sí, yo tengo puesto esto que cuando se pone el sol se pone oscuro y ya me vale. O Bien. cuando estoy programando con Angular oscuro también, así no lo veo. Es que en el chat están diciendo que no me he metido con Angular, digo, ya está. Te había metido con Angular. Vale, ya está. Podemos dar por cerrado el panel porque ya Sí. hizo Ya está. su flameo sobre Angular. Bien, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias por participar, muchas gracias por dejarse liar por mí, aunque no soy de fiar en estas cosas, pero bueno, gracias por participar, gracias por venir. A los asistentes, gracias por estar ahí, aguantarnos durante una hora y ser relativamente diplomáticos y no empezar a tirar cosas en plan de para ver si nos peleábamos o no, o para tirar ahí en plan de a ver si hay salseo. Lo del salseo lo dejamos para otra, ¿no? Lo del salseo, hacemos otro panel salseo front, ¿no? Venga. Ahí. Tenemos React, tenemos Web Components, tenemos Vue. ¿Qué puede salir mal? Y no hemos hablado de Veno. Bueno. Y no hemos hablado tampoco de TypeScript sí, TypeScript no. Ya esto va para 3 o 4 paneles, me parece. Bueno, y dicen Svelte. Bueno, ya claro. esto no vamos a... O sea, si nos volvemos a juntar, volverá a salir una librería nueva. Sí. O sea que... Lo juntas todo, sale jQuery, creo. ¿Ves? Mira, me da la... Mic drop. Ok, bueno, nada. Gracias, millennials. Gracias, no tan millennial, porque aquí el no millennial es modo claro. Y bueno, espero que contar con vuestra presencia de los asistentes al próximo panel. Y gracias por seguirnos y compartir social media y todo eso. Spoiler, vamos a subir esta charla dentro de unos días a la página web, así que pueden verla para volver a verla o verla por primera vez. Y nosotros podemos verla a nosotros mismos para sentir un poco de corte y vergüenza por cómo hablamos. Nada, muchas gracias y Muchas gracias. hasta la próxima será.